Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. La pista de aterrizaje de Saigón en 1948 era un punto caliente en el mapa del sudeste asiático, donde el aire olía a combustible, sudor y opio. En medio de ese caos, un avión de carga se preparaba para despegar y a bordo viajaban dos hombres condenados a entenderse. Un piloto mercenario, curtido por años de vuelos arriesgados, y un pasajero que no era lo que parecía. No había vuelta atrás. El motor rugía, la pista temblaba y el cielo abierto prometía una travesía que terminaría en tragedia. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese viaje, aparentemente rutinario, se convertiría en una carrera contra el tiempo, el clima y sus propios demonios. El nombre de la película, Saigón, no era un capricho. La ciudad era el telón de fondo perfecto para una historia de ambición y desesperación. Pero los reflectores de Hollywood, que habían consagrado a Alan Ladd y Veronica Lacke como la pareja de oro del cine negro, ahora se apagaban para uno de ellos. Mientras Ladd seguía siendo la estrella indiscutible de Paramount, Lacke veía cómo su carrera se desvanecía como el humo de un cigarrillo en la noche. Su cuarta y última película juntos no era un triunfo, sino un epitafio. La taquilla no respondió y el estudio decidió no renovar su contrato. La ironía era cruel. La misma química que había encendido la pantalla en 1942 ahora se apagaba en la jungla, donde el drama real superaba a la ficción. Y mientras esos reflectores se apagaban en Hollywood, en el sudeste asiático algo más estaba encendiendo sus motores. Para 1948, Saigón era una ciudad atrapada entre dos mundos, los vestigios del colonialismo francés y las sombras de una guerra que apenas comenzaba a gestarse. Pero en esa misma geografía, a miles de kilómetros de los estudios Paramount, se estaba escribiendo otra historia, una que no necesitaba guión porque la escribía la naturaleza misma con cada ráfaga de viento y cada grieta en el hielo. La decisión de Paramount de no renovar el contrato de Veronica Lacke no fue solo un golpe financiero, sino el derrumbe de un mito. A diferencia de sus anteriores éxitos, Saigón no logró capturar la magia ni el interés del público, y la prensa ya comenzaba a murmurar sobre la estrella caída. Mientras tanto, en la pantalla, los personajes navegaban por un río de traiciones y secretos, pero la verdadera corriente subterránea era la de la decadencia. La de una actriz que había brillado en el cine negro y ahora buscaba desesperadamente un papel que la salvara, sin saber que ya no había guión capaz de rescatarla. Pero la historia de esta película no se limita al brillo de sus protagonistas. Detrás de cámaras, el director Leslie Fenton enfrentaba un desafío que ningún guión había anticipado: filmar en una ciudad que era un polvorín. Saigón, en aquel 1948, vivía el preludio de lo que sería la Guerra de Indochina. Los estudios de Paramount habían enviado al equipo a locaciones exóticas para darle autenticidad a la cinta, pero cada día de rodaje era una negociación con el peligro. Los actores y el equipo técnico se movían entre barricadas, toques de queda y el zumbido constante de aviones militares que no eran de utilería. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba en cada toma. La química entre Alan Ladd y Veronica Lacke, que había electrizado la pantalla en 3 películas anteriores, aquí comenzaba a agrietarse. Lacke, que apenas medía 1,5 metros, cargaba con un peso que ningún vestuario glamoroso podía ocultar. Su alcoholismo y sus problemas personales la hacían llegar tarde al set, olvidar sus líneas y discutir con el director. Ladd, por su parte, era un profesional meticuloso, y la tensión entre ambos se volvió palpable. El público que esperaba ver la misma magia de The Blue Dahlia se encontró con una película donde los silencios incómodos y las miradas vacías no eran producto del guión, sino del cansancio de 2 estrellas que ya no brillaban con la misma intensidad. Para Veronica Lacke, Saigón no era solo otra película, era un intento desesperado por detener la hemorragia de su carrera. La actriz que había hipnotizado a Hollywood con su cabello rubio cayendo sobre un ojo, la misma que había convertido el cine negro en un altar de sombras y fatalidad, ahora llegaba a este rincón del mundo con un contrato que se desangraba. Mientras el avión de la Paramount aterrizaba en la pista húmeda de la antigua Indochina,
Ella sabía que las luces de los estudios ya no brillaban como antes. Sus problemas personales, su alcoholismo y su comportamiento errático en los sets habían convertido su nombre en sinónimo de riesgo. Y en una industria que devoraba a sus estrellas, el riesgo era la sentencia de muerte definitiva. Pero en el aire denso de Saigón, con el rugido de los motores apagándose, todavía quedaba un destello de esperanza, la oportunidad de demostrar que el talento podía sobrevivir al escándalo. La filmación en locación fue, en sí misma, una expedición al corazón de la incertidumbre. El equipo rodó en los muelles del río Saigón, entre cargueros oxidados y mercados flotantes donde se comerciaba de todo, desde sedas hasta secretos. Las temperaturas superaban los 35 grados y la humedad era tan densa que el maquillaje se derretía antes de que el director gritara acción. Pero la verdadera amenaza no era el clima, era la historia que se repetía frente a las cámaras. Alan Ladd, el galán de mirada gélida, todavía era el rey de la taquilla, pero su compañera de reparto ya no tenía el brillo de antaño. En cada toma, en cada mirada, se podía sentir el desequilibrio de un dúo que había pasado de ser el orgullo de Paramount a un recordatorio incómodo de que los finales felices solo existen en la ficción. Saigón, la ciudad, parecía un personaje más del drama, una metáfora de la decadencia que envolvía a la estrella rubia, mientras el río seguía su curso indiferente, arrastrando consigo los sueños rotos de quienes creyeron que la fama era eterna. Aquel avión de carga que aterrizaba en Saigón llevaba pasajeros de carne y hueso, no personajes de celuloide. Y es que mientras Verónica Laque veía cómo su contrato se desvanecía entre el humo de sus cigarrillos, en el otro extremo del planeta, un grupo de hombres se preparaba para enfrentar un desafío que no tenía segundas tomas. La travesía de un continente blanco, donde el error más pequeño podía borrarte del mapa para siempre. Cuando la película se estrenó en los cines de Estados Unidos, el público ya había decidido su veredicto antes de que las luces se apagaran. Saigón no era el thriller de espionaje que prometía el póster, sino un melodrama torpe que no sabía si ser una aventura exótica o un estudio de personajes. La crítica fue despiadada, los diálogos sonaban huecos, la trama se arrastraba como un barco varado en el delta y, lo más doloroso, la química entre Ladd y Laque se había evaporado. En las salas vacías, el eco de las butacas sin ocupar era la banda sonora de un fracaso anunciado. Para Verónica fue el golpe final. Paramount decidió no renovar su contrato a finales de 1948, y la actriz, que una vez fue la reina del cine negro, se encontró de pronto sin red, sin estudio y sin el calor de los reflectores. La ironía era brutal. Mientras su personaje en pantalla luchaba por sobrevivir en un mundo hostil, ella enfrentaba su propia jungla de concreto, donde el hambre no era de comida sino de relevancia. Saigón se convirtió así en el epitafio de una era, la última chispa de un dúo que había encendido la pantalla y que ahora se apagaba en la indiferencia del público. El fracaso comercial de Saigón no fue un accidente, fue el reflejo de un cambio sísmico en Hollywood. La era del cine negro clásico, con sus detectives cínicos y mujeres fatales, estaba muriendo. Las audiencias de la posguerra buscaban escapismo más luminoso y Paramount lo sabía. Mientras Ladd seguía siendo un imán de taquilla en otras producciones, Laque veía cómo su estrella se apagaba. La película, que se estrenó en un momento en que Estados Unidos miraba con ansiedad el avance comunista en Asia, no logró conectar con un público que prefería no pensar en Saigón ni en ningún otro lugar del mundo que oliera a conflicto. Fue una ironía cruel. El título mismo de la cinta se convirtió en un recordatorio de un problema que nadie quería enfrentar. Y sin embargo, en esa debacle cinematográfica hay una lección que trasciende el celuloide. La historia de Verónica Laque no es solo la de una estrella que se desvanece, es el retrato de una industria que crea ídolos con la misma velocidad con la que los destruye. En 1948, mientras las bombas de la Guerra Fría comenzaban a dibujar un nuevo mapa del mundo, Saigón se convirtió en el espejo de una paradoja. La ciudad que daba nombre a la película era un punto estratégico en el tablero geopolítico, pero también un lugar donde los sueños llegaban a morir.
Para los espectadores de hoy, esta cinta es un artefacto arqueológico, una cápsula del tiempo que revela no solo las modas de la posguerra, sino la fragilidad de la condición humana frente al éxito. Mientras el río Saigón sigue fluyendo, ahora bajo el nombre de ciudad Ho Chi Minh, las imágenes granuladas de aquella película nos recuerdan que la fama es un espejismo que se desvanece con el primer viento, y que a veces, en el lugar más inesperado, encontramos la prueba de que hasta las estrellas más brillantes pueden ser solo polvo en la corriente del tiempo. Al final, lo que queda de aquel rodaje es un testimonio silencioso de una transición, no solo en las carreras de sus protagonistas, sino en la industria misma. Veronica Lacke, quien había sido una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, terminó sus días trabajando en un bar de Nueva York y su contrato con Paramount se desvaneció como el humo de los cigarrillos que fumaba en cada. Saigon no es una gran película, pero es una cápsula del tiempo de un momento en que el cine intentaba aferrarse a sus viejas fórmulas mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Y quizá, al ver hoy sus imágenes en blanco y negro, percibimos una verdad incómoda, que el estrellato, como la ciudad que le dio título, puede arder en cualquier momento. La ironía es brutal. El cine, con su artificio, intentaba recrear la aventura en decorados de cartón, cuando la verdadera aventura, la que no conoce de guionistas ni de cámaras, se desarrollaba en silencio bajo el cielo implacable de la Antártida. No había maquillaje para el miedo, ni efectos especiales para el hambre. Solo estaba el hombre, su instinto y la vastedad helada que no perdona. Y así, en paralelo a aquel melodrama de Paramount, se tejía una historia que ningún estudio se atrevería a filmar, porque ningún público habría soportado tanta verdad. Si te apasiona el cine clásico y sus historias ocultas, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo documental. Comenta qué película te gustaría que analicemos. Gracias por ver, nos vemos en la próxima expedición.